Bueno, buenas tardes. Primero quiero agradecer a la asociación y a Laboratorios Panalá por la invitación. Les voy a hablar sobre este tema de minoxidil oral, que es como la nueva medicación, lo nuevo que se ha venido para tricología. De hecho, le pusimos este título, Nuevo Horizonte en el tratamiento de alopecia, porque la realidad es que sirve para todo tipo de alopecias últimamente, o sea, nunca va a tener un efecto malo, siempre vas a recuperar el pelo, así que simplemente hay que aprender cómo usarlo. Y como toda droga nueva, la realidad es que siempre hay que ir viendo la experiencia para saber cómo lo usamos, la dosis y demás. Y no es tan difícil, sino que bueno, como todo nuevo, hay que a veces como que hacerse la práctica y perder un poco el miedo, pero la verdad que es una droga muy segura y hace bien para todo el mundo que tiene problemas de pelo, ¿no? Bueno, en principio la charla se las divido en dos partes: aspectos farmacológicos y aspectos prácticos, ¿no? El que va a ser lo que vamos a sacarle más provecho, porque la realidad es que la idea de acá de esta charla es que se vayan con ganas y que vayan con los conocimientos necesarios para que empiecen a usar el minoxidil en sus prácticas diarias. Bueno, primero los aspectos farmacológicos. Sabemos que es un vasodilatador periférico que relaja la musculatura lisa arteriolar. Está utilizado en la época de los 70, o sea, se viene utilizando hace mucho para hipertensión arterial a dosis de 10 hasta 80 miligramos. O sea, grábense eso porque es una dosis muy alta lo que se usaba antes. En el 2015 las primeras publicaciones fueron por el doctor Sinclair, que también es un especialista en tricología de Australia, sobre minoxidil oral en alopecia androgenética masculina. La biodisponibilidad oral es de más del 95%, o sea, se absorbe prácticamente toda la droga y se absorbe rápidamente, máximo en una hora, ¿ok? O sea, es de acción rápida. La vida media es de 4 horas, así que la mayoría de su actividad va a ser bastante instantánea, digamos, y la excreción es renal. La duración de acción es de 2 a 5 días, por eso la mayoría de los efectos secundarios, y ahora lo vamos a ver, pasa en la primera semana quizás. Ingresa como un profármaco, es decir, no es la forma activa, necesita, se dice, sulfonarse en una enzima que se llama sulfotransferasa, que solamente la tenemos en el folículo piloso y en el hígado. Y genéticamente podemos no tenerla, ¿ok? Entonces eso son los menos casos, pero a veces eso explica que a veces hay personas que no son, no responden bien, a malas respondedoras al minoxidil, ¿bien? Entonces, por eso el minoxidil oral, a diferencia del tópico, también tiene su forma activa, o sea, genera más forma activa al pasar por el hígado, a diferencia del tópico que solamente es en el pelo, en el folículo. Ya de por sí podemos pensar que tiene un 100% más de efectividad que un tópico, ¿no? Bueno, los mecanismos de acción son varios. Es un vasodilatador arterial, como ya les dije, modulación en el ciclo del pelo, que lo que hace es disminuir la fase telógena y acelera el paso a la fase anágena, o sea, lo adelanta, quiere decir que la prolonga. Entonces, como por esto, digamos, solamente por este mecanismo de acción, su principal indicación va a ser el efluvio telógeno, porque en el efluvio telógeno pasa lo contrario, la fase telógena está más alargada. Entonces, va a ser su indicación de primera línea. Tiene una acción antiinflamatoria, tiene efecto inmunomodulador también y tiene un efecto antiandrógeno, porque molecularmente en realidad hace varias cosas, o sea, estimula el factor de crecimiento endotelial, estimula la betacatenina para lo que es el ciclo piloso y estimula también algunas interleuquinas, por eso su efecto inmunomodulador. Como efectos secundarios, en realidad, si ustedes ven el prospecto de minoxidil, como yo les expliqué, que antes se lo usaba como antihipertensivo con muchas más dosis, ahora les voy a decir las que se usan para tricología, pero la realidad es que tiene un montón de efectos secundarios y muchos de ellos pueden asustar. Yo los que les marqué en rojo son los que principalmente se pueden llegar a encontrar cuando usamos dosis en tricología, cuando usamos esas dosis, que es menos de la mitad de lo que se usa como antihipertensivo, ¿bien? Y dentro de todo esto, igual es el 1,5 de los casos nomás, o sea, no es casi nada. Y solamente la hipertricosis por ahí sí es el 30%, o sea, 3 de cada 10 pacientes es bastante, pero bueno, no es un efecto secundario peligroso, entre comillas, como el resto de lo que se ve.
Y esto es muy importante en cuanto al minoxidil porque es una regla básica en el uso del minoxidil, de que los efectos secundarios en general se desarrollan en los primeros días, semanas o meses, y después pasando ese tiempo como que ya no uno puede decir que el paciente está fuera de riesgo, digamos, ¿no? Porque primero al tener la absorción rápida, la vida media corta, entonces eso hace que, o sea, se hizo un estudio, digamos, que está ahí citado. Se hizo un estudio que la mayoría de los efectos secundarios aparecen en las primeras semanas. Y más o menos, bueno, lo que se vio fue esto. En menos de 24 horas, o sea, el día que lo tomamos, lo que puede pasar es taquicardias o palpitaciones, mareos, puede haber también hipotensión ortostática, o sea, no es que te baja la presión en sí, sino que al cambio de posición. Por esto es, bueno, después lo vamos a hablar, pero esta es una de las razones por lo que lo mandamos a tomar en la noche antes de dormir, porque directamente, como la vida media es de 4 horas, si es que pasan, no lo va a sentir. De todas formas, todo lo que pase, como les decía, primero que es menos de 1,5% de frecuencia, o sea, no es algo común. Y segundo que, digamos, si es que pasa, más o menos a los pocos días ya no le va a pasar. Así que a veces es como cuando también el cuerpo está conociendo la sustancia. Después, bueno, de 1 a 15 días puede haber otras cosas más, como cefalea, sobre todo en pacientes que tienen antecedentes de migraña o antecedentes de cefalea a repetición, aturdimiento a veces puede pasar y retención de líquido. Y pasando ya un poco más de tiempo, la hipertricosis se puede generar, sí, pero recién a partir del mes o los 2 meses que el paciente está tomando minoxidil. Y ahora vamos a hablar de esto. La hipertricosis en sí, también se hizo un estudio de pacientes que recibían minoxidil vía oral para tratamiento de la alopecia y se vio los sitios más frecuentes de la hipertricosis en sí. O sea, primero que la frecuencia es de 30% de los casos, así que 3 de cada 10, y tiene mucho que ver con pacientes que incluso podemos verlo desde el examen físico inicial, que si ya vemos si tiene algo de hipertricosis, algo de tendencia a vellos en la cara o en los brazos, entonces por ahí lo vamos a manejar con cuidado o con mucha menos dosis, ¿no? Pero siempre también está bueno avisarlo, sobre todo los lugares donde generalmente puede pasar. Y los que están, en general es en la cara y extremidades, o sea, en los vellos de los brazos un poco, y en la cara los lugares que están de rojo son por ahí los más frecuentes, o sea, en la parte del de acá de la fosa temporal y también un poco a los costados de la cara. Después en el resto de la cara. Quizás en pacientes más posmenopáusicas que tienen tendencia también al vello facial, por ahí puede ser un poco más complicado, pero todo esto nos va a decir, y como les decía, tiene que ver con el efecto, con el examen físico que le damos al principio, y quizás preguntándole si la paciente tiene tendencia a esto, bueno, vamos con menos dosis. Pero la realidad es que una hipertricosis, por más que haya de antes, nunca es una contraindicación para tomarlo. Y en este estudio se vio que solamente se hizo un estudio de como casi 1.000 personas y solamente el 10% descontinuaron por la hipertricosis. El resto siguió tomándolo igual y prefirió otros métodos, como acá dice, la conducta sería disminuir la dosis porque baja el estímulo para el pelo, o si no, depilación. Bien, contraindicaciones. Absolutas solamente es la hipersensibilidad, el feocromocitoma, y relativas tenemos las migrañas, si un paciente que tenga migrañas o cefaleas en racimo, bueno, algo más grave, obviamente no lo vamos a dar ahí. Insuficiencia renal tampoco. Cardiopatías, sobre todo estas, infarto reciente, valvulopatías, arritmias, insuficiencia cardíaca congestiva. Embarazo en lactancia, en realidad es bastante discutido porque hay hay escuelas que dicen que para el embarazo no, hay otras que sí se puede, pero en dosis bajas. La realidad es que lo que puede pasar es que el feto, el niño, salga con hipertricosis más de lo normal, que después se va el estímulo y se va a ir la hipertricosis. Entonces, no es que tiene un efecto grave, ¿no? Pero bueno, hay gente que lo considera como contraindicación. Lo mismo en la lactancia también, así que la verdad que yo lo uso en lactancia, en embarazo no uso prácticamente nada oral, pero en lactancia lo uso a dosis bajas y trato de que sea por ahí en la noche, cuando ya que es un horario donde no va a dar de lactar.
Entonces, y otra menores de 16 años. Está aprobada para su uso a partir de los 16 años sin problema y quizás se puede hacer menos dosis porque por ahí no necesita una dosis tan alta. Pero yo tengo pacientes con alopecia androgenética desde 15 años, he tenido otros de 17 años con ya 2 trasplantes hechos, o sea, ya vienen manipulados bastante y se puede usar minoxidil sin problema porque tiene una alopecia avanzada, ¿no? Bueno, de las preguntas interactivas, esta es la primera. Además de la hipertricosis, bueno, escaneé en el QR, además de la hipertricosis, ¿con qué frecuencia se pueden presentar los otros efectos adversos del minoxidil? ¿Más del 20%, más del 10%, menos del 1,5% o menos del 15%? Muy bien, la C, menos del 1,5%. Eso quiere decir que, o sea, les quiero hacer hincapié con esta pregunta que es una droga segura, porque lo primero que, o sea, que me gustaría que se lleven a casa es que es una droga segura y que no hay problema con usarla. Ninguno de los efectos secundarios frecuentes dentro de ese 0,5% son graves. Todos se los puede manejar, todo se baja la dosis, todo se lo suspende una semana y después se reinicia a la mitad de dosis. Ahora les voy a comentar cómo tratar. Pero bueno, todo se puede seguir, digamos, ¿no? Bien. Otra, segunda. Marque la correcta con respecto a la hipertricosis. ¿Aparece en todos los pacientes que toman minoxidil? ¿Se puede dar en los primeros días? ¿Es autolimitada? ¿O salen pelos donde no había antes? Mm, Está peleado la C y la D. Bueno, la respuesta C es la correcta, es autolimitada y está bueno decírselo eso al paciente porque el paciente piensa que mientras va a tomar minoxidil se le va a salir cada vez más pelo y se va a convertir en el hombre lobo y no es así. O sea, solamente pasa entre los 45 y 50 días y quizás se puede extender un par de meses más, pero no es que cada vez tiene, o sea, el pelo que sale por la hipertricosis, que no es pelo nuevo, va a tener un punto en que ya deja de recibir el estímulo, entonces ya no sigue creciendo ni engrosándose. Lo que tiene, los que pusieron la D, no es que salen nuevos pelos, sino que los que aparecen son pelos que ya tenían, todos tenemos vellos en la piel si ponemos el dermatoscopio. Entonces, hay algunos que tienen que reciben un poco más del estímulo del minoxidil, entonces lo que hace es que se visualizan más. De hecho, ahora vamos a hablar de eso también. Para cuando uno se está haciendo depilación o si se hizo depilación, vieron que la depilación nunca es 100% definitiva, siempre deja algo. Entonces, esos que quedaron, después te los va a visualizar más y bueno, te puedes hacer más sesiones y ahí sí barres el 100%. O sea, incluso puede ayudar a que la depilación sea definitiva. Bien, bueno, ya les puse esta. Ahí está. ¿En qué momento es más frecuente que aparezcan los efectos secundarios? En cualquier momento del tratamiento, después de los 2 meses, en el primer mes o después de los 6 meses. Muy bien. Bueno, sí, o sea, la realidad es que eso también hay que decírselo al paciente, o sea, es otras cosas que al comunicarlo está bueno, más o menos que si pasan los 15 días, en realidad el primer mes ya está fuera de peligro, o sea, si no pasó nada y eso es una de las cosas que, por ejemplo, ahora lo vamos a hablar, que se puede mandar a preparar el minoxidil y bueno, ahora tenemos el minoxidil de Panalab, el Combinater, que la idea es que por ahí se compre o mandar a hacer de un frasco de un mes, cosa que si va bien con esa dosis, bueno, seguimos y no lo hacemos comprar de 3 meses, ¿no? Porque a veces es muy dosis dependiente de todos estos efectos secundarios. Bueno, pasamos a la otra parte de la charla que va a ser un poco más interesante, que es los aspectos prácticos. La dosis entonces que utilizamos en tricología es una dosis
Como ven, lo máximo es la mitad de lo que se usa para hipertensión arterial, lo que se usaba. Entonces, es una dosis en hombres que se usa de 2,5 a 5 miligramos y en mujeres de 0,25 a 2 miligramos como mucho. En particular, yo nunca tuve que llegar más cerca de 2 miligramos en mujeres. En hombres sí es más fácil. En general, las mujeres son más sensibles al minoxidil y yo al menos desde que lo uso hace como 3 años, la realidad es que casi la mayoría de los efectos secundarios los he visto en mujeres más que en hombres. Pero bueno, entonces es más difícil adecuar la dosis a veces en las mujeres. En hombres es más fácil porque es 2,5 y si va bien, 5 miligramos. Una de las cosas que me di cuenta en todo este tiempo es que cuando siento o cuando veo al paciente que viene al control, que yo siempre les hago un control una vez que arranco el minoxidil, le hago a los 3, 4 meses, porque antes no tiene sentido. El minoxidil recién empieza a hacerse el cambio, a verse cambio cuando estamos hablando de la hipertricosis, porque piensen que lo que va a hacer en la cabeza es como una especie de hipertricosis. Entonces se demora, no es como los efectos secundarios al principio, se demora más de un mes, mes y medio. Entonces, digamos, no tiene sentido citarlo antes para ver si es que está funcionando la dosis que le dimos. Por eso, 3, 4 meses me parece que es un tiempo bien. Y ahí podemos ver, por ejemplo, la primera pregunta, ¿no te empezaron a salir vellos en otros lados? Porque si sale hipertricosis, yo al menos empecé a notar que ese es como mi límite. O sea, quiere decir que está funcionando y quizás un poquito de más. Entonces, si es que molesta, le bajo la dosis un poco y si no molesta, nos quedamos en esa dosis. Pero tengan en cuenta eso, la hipertricosis es como el límite como para no subir más. Entonces, todas estas son las indicaciones donde se puede dar el minoxidil, ¿no? O sea, por eso les decía, esta droga para mí llegó para quedarse en tricología y cambia un montón de cosas porque vieron los antiandrógenos, bueno, hay un montón de otras cosas que tienen a veces más contraindicaciones y la verdad que el minoxidil no tiene prácticamente contraindicaciones nada importante, entonces sirve para casi todos los problemas que hay en el pelo. Lo que sí tiene es que, bueno, por ahora, como todo lo que es del pelo, está off-label, no está aprobado por la ANMAT ni por el FDA. Lo único que está aprobado es el minoxidil tópico para alopecia androgenética masculina y femenina. Pero después, como todo en pelo, en tricología, sigue siendo off-label. Vamos a hablar la diferencia con el minoxidil oral y el tópico. ¿Se los puede usar al mismo tiempo? Sí, se puede y de hecho se pueden potenciar. Así que no habría problema para nada en usar los dos. Quizás no hace falta usar los dos, digamos, al mismo tiempo, pero porque ¿qué pasa? El minoxidil oral salió y va a tener su éxito porque el minoxidil tópico no todo el mundo lo quiere usar diga, como todo es un tratamiento crónico, no todo el mundo quiere estar usándolo 2 veces al día, te deja feo el pelo, bueno. Entonces es un tema el tópico y bueno, y eso vino a cambiar el minoxidil oral. Pero igual, si uno quiere, puede mantener el oral y además mantener el tópico y poner el oral. Entonces, ¿cómo se hace para pasar del tópico al oral? Si es que queremos dejar uno para pasar el otro, hacer una transición usando los dos al mismo tiempo durante 15 días y luego suspender el tópico, porque ya vamos a ver que, y ya saben ustedes que el minoxidil ocurre al inicio de usarlo, puede haber un efecto shedding. Entonces, para evitar el efecto shedding de un paso a otro, podemos hacer esta forma de intercalar, esta transición. Más probabilidad de efectos secundarios puede ser, sobre todo en personas que ya sabemos que son sensibles al minoxidil y que por ahí se ponen un poquito de más y les baja la presión. Bueno, en ese caso o se los sacamos o si los quiere combinar porque hace falta, entonces le decimos que los use y que tome el minoxidil oral en diferentes horarios, porque ya saben, la vida media y la acción es ahí mismo, es en pocas horas. Diferencias entre el tópico y el oral, los beneficios, digamos, y las desventajas. Está aprobado para su uso en alopecia, como les decía, o sea, porque hay gente que se basa mucho en eso para comprar un producto o no. Hay numerosos estudios, porque el minoxidil tópico es bastante antiguo, sin efectos secundarios sistémicos.
En cambio, tiene menos comodidad para usarlo, tiene menor adherencia justamente por esto. Efectos secundarios son locales y que puede a veces ser molesto, la dermatitis, alergias. Recuerden que no existe alergia al minoxidil como tal, sino que es al propilenglicol, que casi todas las formulaciones lo tienen. Por ahí ahora el minoxidil tópico en espuma que hay, primero que es mejor la absorción y segundo que tiene menos porcentaje de propilenglicol y tiene glicerina, entonces lo hace cosméticamente un poco mejor usar la espuma que las lociones. Doctor, Sí. estamos de tiempo ya, Ah, sí, bueno, así que todavía me falta un ratito. Voy rápido. Entonces, minoxidil oral, mayor comodidad, más adherencia al tratamiento justamente por eso. Y desventajas a veces que la dosis, todavía no existen todas las dosis en el mercado para venta libre, o sea, ahora salió esta de 25, de 2,5 miligramos, pero yo les dije que en mujeres tiene que ser de mucho menos. Entonces, es difícil igual, digamos, partir el comprimido, quizás se puede llegar a lograr una dosis de 1,25, pero de mucho menos hay que mandar a preparar al menos hasta que puedan salir otras presentaciones. Y simplemente les voy a hablar sobre cada uno, cada indicación de las más frecuentes. Por ejemplo, se las puse así para que sea más fácil de memorizar. En el efluvio telógeno es la indicación principal, como ya les dije, por su mecanismo de acción. Bueno, ya saben lo que pasa, que se cae el pelo. Es una enfermedad que si uno no lo escucha a la paciente, pues no sabemos que tiene efluvio telógeno quizás, porque no es que tiene una zona con menos pelo, simplemente que se le cae el pelo todos los días mucho. Entonces, si no nos dice, quizás no sabemos. O sea, no hay una zona de alopecia a veces. Por eso el fluvio telógeno no es alopecia. Eso es un concepto que tienen que manejar bien. La dosis se puede hacer de 0,25 a 0,75 o a veces hasta 1. Es raro llegar a 2 en un efluvio telógeno, por ahí depende mucho también del peso a veces, pero siempre empezar, y como todo, siempre empezar con dosis más bajas. ¿Por qué? Porque en los primeros días, semanas, es cuando dan los efectos secundarios. Así que empezando con menos dosis es raro ver efectos secundarios en general. Bueno, ya saben el mecanismo de acción y como todo para todos los problemas de alopecia, la duración del tratamiento tiene que ser de por lo menos un año. ¿Qué pasa si se lo corta antes del año? Pasa esto de que se cae todo. Y la realidad es que, bueno, con la práctica y eso se ha visto que si se pasa del año, no se cae y por lo menos ahí empezamos a bajarlo progresivamente y quizás, por ejemplo, al menos lo que hago yo, es que los últimos meses que les doy el minoxidil, les hago 3 sesiones de plasma, por ejemplo, como para mantener ese pelo y que no haga ese efecto shedding. Entonces hay que bajarlo progresivamente y después del año y no se va a perder el pelo que se recuperó. Esto es un ejemplo de un efluvio telógeno, o sea, que tiene más en la parte de las entradas, es lo que se ve en el efluvio telógeno en las mujeres. Y en la tricoscopía, bueno, se ve todo, no hay variabilidad, no hay diferencia de grosores, o sea, se ve prácticamente una tricoscopía normal con algo de dermatitis seborreica quizás. En alopecia androgenética, tanto en hombres o mujeres, la dosis va más alta en hombres, 2,5 a 5 miligramos. También empezar 2,5, yo les mando a hacer o les mando a tomar 2,5 miligramos por 2 meses y a los 2 meses subí a 5 miligramos a los hombres. Prácticamente nadie me ha hecho efectos secundarios. Y en mujeres, bueno, lo mismo que el fluido telógeno, podemos ir modificando las dosis cada 0,25 cada 2 meses, dependiendo de cómo vaya, ¿no? Y como les decía, la hipertricosis, el punto máximo. Estos ejemplos, por ejemplo, en hombres, cuando este es un paciente que venía recibiendo dutasteride y no terminaba de mejorar, le agregué minoxidil y miren a la tricoscopía todos estos vellos muy chiquititos. Esto es producto del minoxidil. Entonces se ve más frondoso, se ve más tupido y demás. Así que, como les decía, piensen que están produciendo una hipertricosis más fuerte en la cabeza. Otro ejemplo también para las entradas, mejora también con finasterida estaba, no mejoraba del todo, le agregué minoxidil que va muy bien para las entradas en los hombres. De hecho a veces le sale pelo hasta por acá, pero bueno, va muy bien en las entradas para los hombres el minoxidil. Esta también otra paciente que venía tomando espironolactona, un antiandrógeno para mujeres, mejoró algo, pero minoxidil y más volumen, cambió el brillo, todo mejora en cuanto a la calidad del pelo también. Alopecia areata, ya con esto voy terminando, alopecia areata también sirve, obviamente hasta que no detengamos la causa o no veamos, dejemos de ver signos de activación, no va a funcionar el minoxidil, pero bueno, es coadyuvante con o corticoides tópicos, intralesionales o vía oral u otras cosas, ¿no?
Alopecias cicatriciales, tenemos la frontal fibrosante, el líquen plano, no sé si habrán visto mucho en sus consultorios, en sus consultas, pero también minoxidil va para todas, no hay problema. A veces lo ideal es acompañarlo de dutasteride, que se vio que el dutasteride tiene un efecto antiinflamatorio, así que también va de cabeza en las alopecias cicatriciales. Por ejemplo, acá, o sea, la idea de una alopecia cicatricial de usar el minoxidil es que no vamos a recuperar donde ya no tiene, pero que todo el pelo que le quede, primero que se fortalezca para que no se caiga tan fácil y segundo que cosméticamente cubra mejor la zona donde no hay pelo. Y por último, también se lo usa para crecimiento de cejas, barba y vello corporal, que a veces vienen pidiendo, quiero minoxidil oral porque quiero tener más barba o las cejas. Bueno, sirve porque justamente usamos por la hipertricosis. Y lo que quiero que sepan es esto, que aumenta la efectividad de la depilación definitiva, como les decía. Si es que queda o si se están haciendo, bueno, se harán un par de sesiones más porque van a salir más bellos, pero va a eliminar realmente todos los que tenía en la piel. Por último, el efecto shedding. Esto, les pongo esta foto de un perro perdiendo pelos, porque básicamente esto es lo que pasa. El efecto shedding es que está recambiando el pelo y no se va a quedar sin pelo el paciente, sino que lo está recambiando más rápido, porque se hace como una especie de reseteo. Todos los que estaban en telógeno, anágeno, bueno, todos vuelven al inicio del anágeno y a partir de ahí todos crecen por igual. Pero hasta eso puede pasar más o menos unas 6 semanas, o sea, y sobre todo en pacientes muy sensibles al minoxidil, a veces hasta 3 meses, pero es más raro. Es en el 70% de los casos, casi los hombres no lo ven, más se ven mujeres y bueno, se preocupa, así que siempre hay que avisar esto porque es la razón por la que si no se avisa, lo cortan. Y tengo dos preguntas más, ¿tenemos tiempo para hacerlas? Bien. ¿Cuál es la indicación principal del minoxidil oral, entonces? La principal, la primera línea. Sí, va queriendo. Ah. No, está bien. Se usa para todo, sí, pero la principal de primera línea, que yo la veo y le digo tomá minoxidil, porque en otras quizás le digo primero tomá finasteride u otra cosa y después metemos minoxidil. Minoxidil solo en el fluvio telógeno. ¿Ok? Depilación láser y minoxidil, ¿está puesta o no? A ver. Bueno, ese es el fluvio telógeno, ya les dije. Depilación láser y minoxidil, la correcta, no sé si está, no se ve. Ahí. Bueno, contraindicación absoluta, contraindicación relativa, no es efectiva con la hipertricosis y puede ayudar a la depilación que sea más efectiva. Muy bien la tendencia. Perfecto. Quedó claro ese tema. Y me queda una más, el efecto sobre el efecto shedding. El efecto shedding por minoxidil, marque la correcta. Ocurre en todos los pacientes que lo toman. Suele durar 15 días o 30 días. Al suspenderlo se pierden todos los pelos recuperados, el minoxidil, digamos, y es indicación de suspenderlo, el efecto shedding. Está peleada esta. Bueno, la respuesta es la B, es que suele durar 15 a 30 días. ¿Por qué la otra no? Porque no se pierden todos los pelos, se pierden solo un 20% de lo recuperado. Y si es que lo cortamos antes del año, si no, si lo hacemos después del año y de manera progresiva, por ejemplo, cada 2 meses vamos bajando 0,25, 0,25 y le metemos sesiones de plasma, es muy probable que no lo tenga o casi ni se dé cuenta. Y con esta filmina cierro, consideraciones al momento de indicarlo.
Se recomienda tomarlo a la noche, como les decía, por esto de que pueden generar algo de hipotensión ortostática. O sea, nunca se le va a bajar la presión al paciente, por más que lo tomen el día. Lo que puede pasar es que se siente un poco cansado, porque me ha pasado gente que dice, ay, no, yo prefiero tomarlo en la mañana, incluso gente antes de irse a CrossFit. Y la verdad que si no tiene tendencia a que le pase, no va a pasar. Y quizás en la primera semana estrictamente en la noche, pero después que ya el minoxidil conoce, o sea, el cuerpo conoce, ya no va a pasar esto. No es necesario tomarlo con alimentos, da igual con comida, sin comida. Ojo con la medicación cardiovascular que tenga de antihipertensivos, o sea, sí puede potenciarse obviamente y bajar la presión, así que interconsulta con el cardiólogo o si lo sabemos manejar nosotros, se la separamos. Día alternos para disminuir efectos secundarios. Hay personas que o tienen retención de líquido o que pasa esto de la hipotensión. A veces podemos decir, bueno, toma un día sí, un día no, porque total el efecto es ese día. Iniciar menos dosis para disminuir efectos secundarios, siempre inicien de menos a más, siempre avisar por dos cosas, que se le va a caer el pelo al principio y que después se puede llenar un poco de pelos, que no todo el mundo, pero que en ciertas zonas les explicamos y con eso estaríamos bien. Nos van a agradecer. Bueno, gracias, les dejo mis contactos por cualquier pregunta. Bueno, doctor, muchas gracias.